Ezequiel se encontraba a orillas del río Quebar, en tierra de exilio. Los días transcurrían lentos y pesados bajo el yugo de Babilonia. El profeta, aún joven, cargaba con la misión más difícil que un hombre de Dios podía recibir: llevar palabras de esperanza a un pueblo destrozado, hundido en la desesperación. Israel ya no era más que una sombra de lo que había sido. La ciudad de Jerusalén estaba en ruinas, su templo destruido y sus habitantes esparcidos por tierras extranjeras. Muchos se preguntaban si Dios aún estaba con ellos o si los había abandonado por completo. Desde su llamado inicial, Ezequiel había recibido visiones poderosas y, a menudo, incomprensibles para quienes lo rodeaban. Sin embargo, había aprendido a confiar en la voluntad de Dios, sabiendo que cada palabra que pronunciaba no era suya, sino de aquel que lo había enviado. Cada día que pasaba, el desánimo crecía entre los exiliados, y los susurros de que Israel no volvería a levantarse eran cada vez más fuertes. Incluso entre los líderes espirituales, la desesperanza se había arraigado profundamente. Un día, en medio de sus meditaciones, Ezequiel sintió el peso de la presencia divina. El aire pareció detenerse, y una sensación familiar lo envolvió. Era el momento de una nueva visión, una que lo sacaría de su entorno físico y lo llevaría a un lugar completamente distinto, un lugar donde el destino de Israel se revelaría de una manera que él jamás podría imaginar. Antes de que su visión comenzara, en lo más profundo de su corazón, Ezequiel supo que esta sería diferente. Las anteriores habían sido advertencias de juicio, pero esta traía consigo una promesa, una chispa de esperanza en medio de la devastación. Israel, al borde de la extinción, pronto vería algo que desafiaría su comprensión del poder de Dios. Y así, en silencio, Ezequiel cerró los ojos, preparándose para lo que estaba por venir. Sabía que debía estar listo, pues el mensaje que recibiría no solo cambiaría su vida, sino el futuro de todo su pueblo. Si te está gustando esta historia y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte a mi canal y dejar tu like. Así podremos seguir trayendo más historias emocionantes. Ezequiel, en espíritu, fue llevado a un lugar extraño y desolado. Frente a él se extendía un vasto valle, tan silencioso que cada uno de sus pasos sobre el terreno seco parecía resonar en la inmensidad. Lo que vio lo dejó sin palabras. El suelo estaba cubierto de huesos, esparcidos por todas partes, blanqueados por el sol, secos hasta la médula. Este no era solo un lugar de muerte, sino de una muerte antigua, olvidada, donde ya no quedaba rastro de vida. El profeta caminó entre los huesos, cada vez más consciente de lo que este valle representaba. Era como si la historia de Israel se desplegara ante él en forma de desolación. Los huesos no estaban simplemente allí por casualidad. Eran los restos simbólicos de un pueblo que había sido destruido. Ezequiel sintió el peso de la tragedia, la amargura de generaciones enteras que habían perdido su identidad, su fe y su esperanza. Era un recordatorio brutal del estado en que se encontraba su nación, rota, dispersa, como esos huesos, sin vida. De repente, la voz de Dios rompió el silencio. «Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos revivir?». La pregunta era impactante. Ezequiel, que conocía el poder de Dios, titubeó antes de responder. Miró una vez más los huesos, los restos desparramados de lo que antes había sido vida. ¿Cómo algo tan muerto, tan sin esperanza, podría revivir? Pero sabía que con Dios nada era imposible. «Señor Dios, tú lo sabes», respondió humildemente, reconociendo que solo en la voluntad de Dios estaba la respuesta a tan imposible situación. La voz divina volvió a hablar, más clara, más firme. «Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí, yo haré entrar espíritu en vosotros, y viviréis». Ezequiel se encontraba ahora ante el mandato más desconcertante de su vida. ¿Hablarle a huesos secos? ¿Ordenarles revivir? Sin embargo, su fe en Dios no vaciló. Había aprendido que cuando Dios le hablaba, debía obedecer sin dudar. Con voz firme,
Ezequiel comenzó a profetizar tal como Dios le había ordenado. Las palabras resonaron en el valle vacío. Y algo increíble comenzó a suceder. Los huesos empezaron a moverse. Uno a uno. Comenzaron a unirse, formando esqueletos completos. Ezequiel los observaba mientras los huesos se juntaban, conectándose de nuevo, mientras tendones y carne cubrían los cuerpos. Pero a pesar de todo el proceso, todavía faltaba algo. No había vida en ellos. Los cuerpos ahora formados permanecían inertes, sin aliento. Ezequiel sabía que este milagro no estaba completo. Algo más debía suceder, algo aún más profundo que el simple reordenamiento de los cuerpos. Ezequiel permanecía de pie, observando los cuerpos sin vida que ahora yacían en el valle. Aunque sus formas eran completas, todavía no había señales de aliento. El valle, que había estado lleno de huesos dispersos, ahora estaba lleno de cuerpos, pero algo crucial faltaba: la vida misma. En ese momento, Dios volvió a hablarle. La instrucción era clara, pero desconcertante. Aún no había terminado. Ezequiel, con su corazón latiendo fuerte, esperó el siguiente mandato divino. Profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. El profeta entendió lo que debía hacer. No se trataba solo de cuerpos. Era necesario algo mucho más profundo, un acto final que infundiría vida real en esas formas. Dios le estaba ordenando llamar al aliento, al ruach, la palabra hebrea que significa viento, espíritu y vida. Sin el ruach, los cuerpos seguirían siendo una cáscara vacía, incapaz de moverse, incapaz de sentir. Con el mismo fervor con el que había hablado a los huesos, Ezequiel profetizó al Espíritu. Su voz resonó en el valle cuando llamó a los cuatro vientos, el aliento divino, para que descendiera sobre los muertos. Y lo imposible, una vez más, comenzó a suceder ante sus ojos. El viento empezó a soplar suavemente, aumentando en intensidad mientras rodeaba el valle. Poco a poco, el aire parecía cobrar vida. El Espíritu comenzó a llenar los cuerpos tendidos en el suelo. Entonces, como si fuera el último acto de creación, esos cuerpos inertes empezaron a respirar. Sus pechos se levantaban y caían con cada inhalación, y uno a uno, los muertos se levantaron. Ahora no eran solo cuerpos vacíos. Eran seres vivos, un ejército poderoso, de pie ante Ezequiel. Lo que había sido un valle de muerte, un lugar de desolación y olvido, ahora estaba lleno de vida. Ezequiel los contemplaba asombrado, sabiendo que lo que acababa de presenciar era un milagro de proporciones inmensas. Había pasado de caminar entre huesos secos a ser testigo de una resurrección colectiva, una manifestación del poder absoluto de Dios para restaurar lo que estaba perdido. El silencio que siguió no fue de muerte, sino de reverencia. Ezequiel sabía que este milagro era solo una señal de lo que estaba por venir para su pueblo. Sin embargo, no podía evitar preguntarse, ¿qué significaba exactamente todo esto? ¿Cómo este ejército representaba el destino de Israel? El viento seguía soplando suavemente sobre el valle, pero ahora el escenario era completamente diferente. Donde antes solo había huesos secos, ahora se alzaba un ejército poderoso, formado por aquellos que estaban muertos y habían vuelto a la vida. Sin embargo, Ezequiel sabía que esta visión no era solo un espectáculo sobrenatural. Dios le había mostrado algo trascendental, y Ezequiel aguardaba la interpretación de ese milagro. La voz de Dios volvió a dirigirse a él, rompiendo el silencio reverente que lo envolvía. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. Estamos del todo destruidos. Punto. Con esas palabras, Dios reveló el verdadero significado de la visión. Los huesos secos representaban al pueblo de Israel, que en su desolación creía que ya no había futuro para ellos. Las palabras del pueblo eran amargas, llenas de desesperación. Ellos mismos se consideraban muertos, sin esperanza de restauración,
tan secos como esos huesos que Ezequiel había visto esparcidos por el valle. La visión era una metáfora viva de la condición espiritual y emocional de Israel en el exilio. Dios continuó: por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestras tumbas, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras tumbas. Ezequiel escuchaba atentamente, entendiendo ahora el propósito detrás de la visión. Dios no solo estaba mostrando su poder para revivir cuerpos, sino también su voluntad de restaurar a todo un pueblo. Israel había caído tan bajo que se veía a sí mismo como enterrado, sin futuro, sin vida. Sin embargo, Dios prometía abrir esos sepulcros de desesperación, traerlos de vuelta a su tierra y, sobre todo, darles un nuevo espíritu. Con esta promesa, no solo se trataba de regresar a una tierra física, sino de una renovación espiritual completa. El pueblo no volvería simplemente a habitar la tierra de Israel. Recibiría un espíritu nuevo que los transformaría y revitalizaría. Ezequiel, lleno de asombro, comprendió finalmente el alcance de lo que había presenciado. La visión de los huesos secos no era solo un espectáculo de poder divino, sino una revelación profunda del destino de Israel. El pueblo, que se sentía tan desamparado, tan lejos de su identidad y su tierra, había perdido toda esperanza. Se veían a sí mismos como muertos, abandonados por Dios, enterrados en el olvido. Dios continuó explicando la visión, detallando lo que esto significaba para el futuro de Israel. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo haré, declara el Señor. Cada palabra era una promesa firme, una declaración de que la restauración era inevitable. Ezequiel ahora entendía que el renacimiento que había visto en el valle simbolizaba el renacimiento de la nación entera. Dios no había olvidado a su pueblo, aunque estaban exiliados y su ciudad había sido destruida. El pacto con ellos seguía en pie. Dios mismo los devolvería a su tierra, pero más importante aún, los llenaría de vida espiritual. El profeta debía llevar este mensaje de esperanza a un pueblo que lo necesitaba desesperadamente. No solo les hablaría de un regreso físico a su patria, sino de un renacer interno, una transformación que afectaría sus corazones y almas. Israel no solo sería restaurado como nación, sino como pueblo espiritual, con una conexión renovada con su Dios. Ezequiel sintió la gravedad de esta misión. La visión había sido extraordinaria, pero el verdadero milagro sería cuando los corazones endurecidos de su pueblo comenzaran a latir de nuevo con fe. Con un nuevo espíritu, Israel se levantaría, tal como los cuerpos en el valle. Esta restauración completa era la promesa de Dios, y Ezequiel sabía que debía proclamarla sin temor. Ezequiel volvió a su realidad física, pero su mente aún estaba profundamente marcada por la visión que acababa de presenciar. El Valle de los Huesos Secos, ahora transformado en un ejército viviente, le había mostrado el poder de Dios para restaurar lo que parecía irremediablemente perdido. Su corazón latía con fuerza, lleno de una nueva determinación. Sabía que tenía una tarea abrumadora por delante: llevar este mensaje de esperanza a un pueblo sumido en la desesperación. Al caminar entre los exiliados junto al río Quebar, Ezequiel observaba los rostros cansados de sus compatriotas. Sus miradas vacías, cargadas de resignación, reflejaban el peso del exilio, la ruina de su tierra y la pérdida de su identidad como pueblo elegido. Muchos habían dejado de creer en la promesa de Dios. Su fe, como los huesos secos, parecía muerta. Sin embargo, Ezequiel no podía permitir que el escepticismo de los demás lo detuviera. Él había visto la restauración con sus propios ojos, y estaba convencido de que Dios cumpliría su promesa. Se reunió con los ancianos y líderes del pueblo, hombres que alguna vez habían guiado a Israel, pero que ahora solo podían lamentar la destrucción de Jerusalén y su templo. Al principio, su mensaje fue recibido con incredulidad. ¿Cómo puede Dios restaurarnos si estamos tan lejos de nuestra tierra?
¿Cómo revivir una nación cuyos cimientos se han desmoronado?, preguntaban. Las dudas y el dolor eran profundos, pero Ezequiel no titubeó. Les habló del valle de los huesos secos, de cómo Dios le había mostrado que nada estaba realmente perdido. Así como esos huesos se levantaron y revivieron por el poder de Dios, así también seremos restaurados. Volveremos a nuestra tierra y seremos un pueblo nuevo, con un espíritu nuevo. A pesar de la fuerza con la que Ezequiel transmitía el mensaje, muchos no podían aceptar tal esperanza. Años de exilio y sufrimiento habían endurecido sus corazones. Sin embargo, algunos comenzaron a escuchar con atención, preguntándose si, después de todo, aún podría haber un futuro para Israel. Ezequiel vio que, aunque el camino hacia la restauración sería largo, la semilla de la esperanza había sido plantada. Con el paso de los días, el mensaje de Ezequiel comenzó a difundirse entre los exiliados. Algunos, al escuchar sus palabras, encontraron en ellas un atisbo de esperanza, una posibilidad de redención que creían perdida para siempre. Aunque el exilio en Babilonia continuaba, algo estaba cambiando en los corazones de ciertos israelitas. Ezequiel, que había sido testigo del poder de Dios para dar vida a lo que parecía muerto, ahora veía los primeros signos de una transformación espiritual entre su pueblo. Había quienes recordaban las antiguas promesas de Dios, relatos de tiempos mejores que habían sido transmitidos de generación en generación. Poco a poco, las historias de la tierra de Israel, de sus colinas fértiles y sus ciudades bulliciosas, empezaron a resonar nuevamente en las conversaciones diarias. Aunque seguían siendo cautivos en una tierra extranjera, los israelitas comenzaron a imaginar el futuro que Ezequiel les había prometido: un regreso a su hogar, un renacimiento como nación bajo la protección y el favor de Dios. Las palabras del profeta no solo eran un bálsamo para los que estaban abiertos a la posibilidad de la restauración, sino también un llamado a la acción. Dios no solo va a restaurar nuestras tierras, advertía Ezequiel, sino que va a restaurar nuestros corazones. No podemos volver a ser el pueblo que éramos antes del exilio. Tenemos que ser transformados desde dentro, con un nuevo espíritu que nos conecte profundamente con el Señor. Este mensaje resonaba con una verdad que algunos habían olvidado. La relación del pueblo con Dios debía ser renovada desde sus raíces más profundas. Ezequiel comenzó a notar que, aunque lentamente, la desesperanza que había dominado a Israel durante tantos años comenzaba a ceder. En las miradas de algunos de sus compatriotas, antes llenas de desesperación, ahora se vislumbraba una chispa de esperanza. Las conversaciones sobre el futuro ya no se limitaban a lamentos por lo perdido, sino que se empezaban a formular en términos de expectativas. ¿Cuándo volveremos a nuestra tierra? ¿Qué tipo de nación seremos cuando Dios cumpla su promesa? No todos estaban convencidos. Claro está, el dolor del exilio aún pesaba sobre la mayoría, y la incredulidad seguía siendo una barrera considerable. Pero Ezequiel sabía que el cambio no sería inmediato ni fácil. La restauración, como había visto en su visión, ocurriría en fases. Primero los huesos se unirían, luego la carne cubriría los cuerpos y finalmente el espíritu daría vida. De la misma manera, el pueblo de Israel estaba comenzando a revivir, aunque el camino hacia la plena restauración aún estaba lejos. Lo importante era que, por primera vez en años, la posibilidad de un futuro nuevo había comenzado a germinar. Con el paso del tiempo, la promesa que Ezequiel había compartido con el pueblo se convirtió en algo más que un eco distante. Se transformó en una esperanza viva, un faro que guiaba a Israel en su oscuro exilio. Aunque las cadenas de Babilonia todavía les ataban físicamente, el espíritu del pueblo había comenzado a liberarse. El mensaje de restauración no solo prometía un regreso a la tierra, sino también un renacimiento espiritual más profundo, algo que muchos apenas comenzaban a comprender. Ezequiel, con la sabiduría adquirida a través de sus visiones y su comunión con Dios, sabía que la restauración que él había profetizado no se limitaría a la simple reconstrucción de Jerusalén o el retorno a la tierra de Israel. Sabía que el plan de Dios iba más allá de lo visible, que la verdadera renovación estaba en el corazón de su pueblo, en el establecimiento de una relación más profunda y duradera con el Señor.
En el horizonte, Ezequiel veía una era en la que Israel no solo sería restaurado físicamente, sino que también conocería a Dios de una manera completamente nueva. Los años que vendrían verían cumplirse la promesa de Dios, el regreso a la tierra, la reconstrucción del templo y la renovación de la nación. Pero Ezequiel entendía que esa restauración sería solo un reflejo temporal de algo más grande y eterno. La visión de los huesos secos no era solo una profecía para su tiempo, era una representación de la obra redentora que Dios haría a lo largo de la historia. Israel, como pueblo, sería revivido una y otra vez, pero la promesa final apuntaba a un futuro donde Dios renovaría los corazones de todos los hombres y mujeres, dándoles un espíritu nuevo. El Valle de los Huesos Secos se convertiría en un símbolo eterno de la capacidad de Dios para transformar lo muerto en vivo, lo perdido en restaurado y lo desesperado en esperanzado. Esa visión, aunque cumplida en parte con el regreso de Israel a su tierra, señalaba hacia una restauración mayor, una que trascendería el tiempo y las generaciones. Ezequiel, en su vejez, sabía que esta visión era un anticipo de una redención futura, cuando no solo Israel, sino toda la humanidad encontraría su verdadera vida en Dios.